Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline, por este análisis tan preciso. Muy buenas tardes. Vamos ahora a un tema que preocupa al planeta entero, que es el incendio en el Amazonas. Estamos en comunicación telefónica con Ignacio Gasparri, doctor en Ciencias Biológicas. Muy buenas tardes, Ignacio. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, las imágenes son contundentes, pasan los días, semanas, el incendio continúa. ¿Cuáles son los efectos, en principio, dados los días sucesivos de este accidente? No se sabe bien del todo las causas del incendio, o están en disputa las causas del incendio, en términos medioambientales. Bueno, está bien. Primero, por ahí lo importante de aclarar es que no es que hay un solo incendio, digamos. Hay varios focos. Eso lo confirman la percepción con imágenes satelitales que hacen distintos organismos, mismos de Brasil o también desde la NASA, digamos. Entonces, y también contextualizar, me parece que vale la pena decirlo, digamos, recordar un poquito, para que haya un incendio tienen que haber algo que se queme, combustible, las condiciones climáticas adecuadas para el fuego y alguna situación que lo inicie, que en general es algún tipo de actividad humana que con intención o por accidente inicia el fuego. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad todos los años hay fuegos en la Amazonía, ¿sí? Y de hecho hay un periodo del año en el cual se le llama el periodo de quemas de la Amazonía, digamos. Y eso en general está asociado con tratar de rejuvenecer pasturas o reemplazar áreas que tienen bosque para poner otros tipos de uso de la tierra. Entonces, que esto ocurra todos los años no quiere decir que no deje que no sea un problema. Es un problema ambiental serio, con consecuencias ambientales importantes. Ignacio, ahora, ¿esto que ocurre este año tiene una escala mayor que otros años? Bueno, ese es otro punto importante, digamos. Si uno mira una serie temporal amplia de décadas, ¿sí? No es una cosa tan extraordinaria, pero sí es notoriamente mucho más alto que lo que venía pasando en los últimos años, en donde en la Amazonía había bajado la tasa de deforestación y en consecuencia también el ritmo de los fuegos que se usan para habilitar nuevas tierras para usos agropecuarios. Y eso se había presentado como un éxito de gestión y un esfuerzo, digamos, conjunto, no solamente del Estado brasilero, sino con formas nuevas de gobernar, si se quiere, en términos ambientales, que involucraba a la sociedad civil, a las cadenas de valor de la producción y a la comunidad internacional. Drásticamente asume Bolsonaro este año, si no me equivoco, sí, fue este año, y bueno, aumenta mucho la tasa de fuego y la tasa de deforestación. Es decir, que el cambio de signo político en el gobierno de Brasil, lo que vos planteas es que genera un cambio también de la política pública en relación al cuidado del Amazonas, que no termina de controlar a quienes están explotando esas tierras. Exactamente, y en algún punto eso es un debate muy fuerte que se está dando, y ese es otro punto, digamos. Se dieron una serie de cosas que a veces parecen como, digamos, una combinación del azar, pero a ver, que el humo llegue a San Pablo es una situación particular que aunque hay fuego todos los años en la Amazonía, bueno, justo este año llegó a San Pablo y eso conecta muy decididamente a la población urbana con lo que está pasando en la Amazonía. Es parecido a lo que pasó en Buenos Aires cuando llegaron los humos del pastizal del delta del Paraná, ¿sí? Sí. Entonces es algo que ocurre habitualmente. Aquí en el norte de Argentina también se quema bosque chaqueño para habilitar nuevas tierras agropecuarias, o se quema caña de azúcar en Tucumán, donde yo vivo regularmente todos los años. Lo que pasa es que en algún momento eso conecta muy fuerte, por ejemplo, con este suceso de que llegue el humo a San Pablo, entonces todo. Y hay otro componente, que es que hace un tiempo inició un problema serio alrededor de la política de la administración de Bolsonaro hacia el medio ambiente, que este es un capítulo más. Es mi impresión, opinión personal. A ver, hace un tiempo despidieron al presidente del INPE. El INPE es el organismo oficial de Brasil que reporta de manera mensual las tasas de deforestación. Reportó la tasa de deforestación que era claramente superior a la que había pasado en igual mes del año pasado, y hubo una discusión mediática en donde Bolsonaro dijo que ese dato era falso o malintencionado, digamos. Y el resultado fue que el director del INPE, a pesar de los apoyos internacionales y de que siempre se respetó y se tomó como un dato confiable lo que el INPE reportaba, se lo echó al presidente del INPE. Una especie de intervención del INPE, como conocimos una intervención del INDEC, cuando los datos no cierran,
Bueno, los presidentes obran de manera casi autoritaria en ese momento. Exactamente. Y después eso, digamos, en una serie amplia, ya que hablas de inflación, por ejemplo. Sí. Argentina habitualmente tiene inflación. El problema es cuando de una serie que viene decayendo y que se puede presentar como un éxito, de repente hay un pico y bueno. ¿El pico de deforestación, a cuánto llegó entonces en Brasil? Mira, me vas a perdonar, pero no me acuerdo. ¿Realmente duplicó? Sí, duplicó la tasa de deforestación del mismo mes del año pasado. Sí. Y a eso trajo aparejado que, por ejemplo, Noruega y Alemania retiraron varios millones de dólares que tenían puestos en un fondo de la Amazonía, que es para apoyar este tipo de proyectos que tienen que ver con evitar deforestación, reducir las emisiones de dióxido de carbono que se generan por reemplazo de bosque. Entonces, hay como un aumento en la tensión y distintos frentes de conflicto alrededor de esto. Creo que Bolsonaro, yo no sigo tan al detalle de la política y lo que está pasando, algo sigo, pero no tanto, pero creo que dijo algo así como que no iba a haber más cesión de tierras a comunidades aborígenes. Hay como una conflictividad creciente. Ahora, Ignacio, bueno, vos señalabas que en otros años también hubo fuegos, ¿no? De la manera en que la cantidad o la escala que se están produciendo este año. Los de este año, para un experto como vos, que estudia el impacto de estas cuestiones en la naturaleza, ¿cuánto implica ya por lo que está sucediendo, independientemente de si se puede controlar o no? Bueno, digamos, a ver, Amazonía está claro que es un ecosistema que su cuidado o las consecuencias de lo que pasa con la Amazonía excede lo que pase con Brasil nada más, ¿verdad? Y eso claramente es lo que ha llamado la atención de toda la comunidad internacional. Todos los años, y es un problema de atención de la comunidad internacional, Amazonía, por cambios de uso de la tierra, y los bosques en general en Sudamérica, de llanura, los bosques de llanura de Sudamérica en general, incluido el Chaco argentino y paraguayo, por ejemplo, son fuentes de emisión de gases de efecto invernadero relevantes a escala global, ¿sí? Pero aparte de eso, en el evento de quema o de reemplazo de bosque para otros tipos de usos agropecuarios, principalmente, lo que está habiendo es pérdida de hábitat para la biodiversidad, por ejemplo. Entonces se achica el espacio que hay para que vivan especies silvestres, por ejemplo. Es la manifestación última y física de un reemplazo y de tensiones que existen entre distintos tipos de sectores sociales que usan de diferente manera los recursos naturales. Eso es lo que la desaparición física de estas forestación, de estos árboles, de estas plantas que están superpoblando ese territorio en Brasil, además de la diversidad, tiene un impacto en la calidad del aire que respiramos, por supuesto, sí, por supuesto, digamos, eso te lo puedo acreditar en Tucumán. Todos los años tenemos problemas con la quema de caña, o sea, el fuego, a ver, si querés, un impacto difuso y global, el cambio climático. O sea, ¿quién paga esas consecuencias? Puede ser cualquier persona en distintos lugares del mundo. No es que hay una conexión directa, ¿sí? El hábitat y la fauna o la gente que depende directamente de esa porción de bosque que se queme, de repente no tienen más el recurso. Pero después está la cuestión más cercana o intermedia que tiene que ver con, calidad del aire que respiramos. Hoy en San Pablo están respirando una calidad de aire peor que hace una semana atrás y es porque alguien está quemando en Amazonía, o muchas personas, ¿sí? Pero también eso se da en regulación de clima a escala más locales también, ¿no? O empiezan a haber modificaciones, no sé, de los regímenes de humedad, de las temperaturas máximas. Exactamente, entonces y por hay ejemplo, distintas escalas. La regulación de, supongamos que el incendio finalmente se apaga, se disipa el humo, ya no vemos desde San Pablo esa humadera. ¿Cuáles son las consecuencias en mediano y largo plazo del efecto de esa desaparición de semejante cantidad de vegetación y de árboles en la circulación del oxígeno, ¿no? En la renovación del oxígeno? Bien. ¿Está medido eso? ¿Está estudiado? Sí, bueno, mira, está bien. Es una pregunta pertinente, no tengo una respuesta tan clara, digamos, al respecto, porque es verdad que siempre las plantas, uno, y desde que estudia en la primaria, asocia a los bosques con la purificación del aire en términos de generación de oxígeno. Definitivamente siempre se ha dicho y se ha usado esa imagen, la Amazonía es el pulmón del planeta, digamos, y definitivamente yo no conozco, no te podría dar una respuesta muy concienzuda al respecto de la producción de oxígeno. Lo que sí te puedo decir es que en general ha capturado mucha más atención
con lo que significa, con la contracara de la purificación y generación de oxígeno, que es capturar dióxido de carbono en la fotosíntesis. Dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero y que promueve el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, vos tenés hoy, si querés, dos grandes estrategias para reducir el calentamiento global, que es reduciendo emisiones, reemplazando combustibles fósiles por fuentes alternativas de energía renovable, ¿sí? Que esa es, por supuesto, es la gran parte del debate. Pero después hay otra cuestión, que es cómo producimos más alimentos y aumentamos la producción de alimentos, y afectando menos a los ambientes naturales y generando menos emisiones de dióxido de carbono. En el evento de un reemplazo de bosques, ¿sí? Por otro uso, por ejemplo, por una pastura, en ese evento que es cortar los árboles, quemarlos, limpiar el terreno y después poner la pastura, vos estás reemplazando, no sé, ecosistemas que tienen 400 toneladas de carbono por hectárea acumuladas por una que tiene 40. Entonces todo eso se emite. Y después lo que ocurre es que el bosque no solamente tiene almacenado, sino que todos los años captura. En ese evento de emitir... absorbe el dióxido de carbono. Exactamente, exactamente. Entonces es como que no solamente estás vaciando el balde, sino que al balde después lo agarrás y lo rompes. Sí, entonces es una situación y bueno, por eso también la comunidad internacional y Naciones Unidas tiene toda una línea de estrategias de reducir las emisiones de dióxido de carbono por lo que se llama en la jerga o técnicamente cambios de uso de la tierra, desde degradación de bosques, deforestación, gestión de las tierras agropecuarias con distintas prácticas de labranza, luego gestión de los residuos, y el fuego, si se quiere, es lo más explícito de que estoy tirando todos los gases a la atmósfera, digamos, ¿no? Pero después hay otros mecanismos. Cuando se fertiliza, por ejemplo, digamos, hay emisiones asociadas a la aplicación de fertilizantes nitrogenados que también contribuyen al cambio climático. El ganado también. El ganado, exactamente, la vaca con la fermentación entérica, el metano. También los gases de las vacas, exactamente. Ignacio, última cuestión. Un debate que está en el mundo muy instalado y sobre todo en Estados Unidos es la falta de fe, de alguna manera, de cierta clase dirigente en la realidad del cambio climático y el desinterés como consecuencia de eso de intervenir en el cuidado del medio ambiente. ¿Cuánto está pesando eso en Brasil y en la política medioambientalista de Bolsonaro? Y bueno, es una buena pregunta. Yo creo que puede tener bastante que ver. Para mí, perdón, no es mi pretensión ponerme muy, no sé, como analista político o geopolítico, pero me parece que empieza a jugar en estas cuestiones un poquito de esto en donde la opinión o la posverdad, como le llaman, ¿no? Como la opinión es casi tan valiosa o más valiosa que la misma evidencia, ¿sí? Lo cierto es que sí hay un dilema que fue lo que motivó mucho debate alrededor del cambio climático, que es, bueno, el cambio climático pone condiciones al desarrollo económico, ¿sí? Entonces pone condiciones, dice, hay que buscar desarrollo económico, pero bajo determinadas precauciones y condiciones que nos mantengan en un lugar seguro en escala planetaria, pero también, digamos, en lo doméstico, en mi casa, ¿no? Que no quiero que se me inunde, por ejemplo. Entonces, ese debate siempre existió. Lo que pasa es que ahora, realmente, digamos, cuando tenemos porciones de la sociedad que cree que la Tierra es plana, y no le importa la evidencia, no debería sorprendernos que alguna parte de la clase política diga, a mí no me importa la evidencia, yo creo que el cambio climático es toda una mentira y no voy a actuar en consecuencia. Muchísimas gracias, Ignacio, por este análisis tan preciso sobre un problema muy interesante. En roles que no me son habituales, pero muy interesante realmente. Mucho, gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Vamos ahora al mundo de la tecnología, crueldad entre robots y contra robots. Está Ramiro Fernández para contarnos este tema. Bueno, lo que ocurrió es lo siguiente.